Spiritus, mentes tuorum visita, implea superna gratia, que tu creasti petona, qui diceris Paracletos, Altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis sunt. Infirma nostri corporis, virtute firma ans perpeti, pertestiamus da Patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore, Deo Patris et Gloria, et Filio quia mortuis, surrecita Paraclito, in seculorum secula. Amén. Sentaos y descubríos. Se declara abierta la sesión. Tiene la palabra el excelentísimo señor doctor don Francisco Guillén Gálvez, secretario general de la Universidad, para presentar la memoria del curso académico 2020-2021. A continuación, se va a proyectar un vídeo elaborado gracias a la colaboración del Gabinete de Comunicación y del Servicio de Postproducción, en el que se recogen los principales actos y actividades realizadas durante el curso académico 2020-2021 en la Universidad Católica de Ávila. La memoria la pueden encontrar a su disposición en la página web de la universidad. El curso académico 2020-2021 fue inaugurado el 21 de octubre con la lección magistral Cambio climático, una perspectiva local para un problema global, pronunciada por el doctor don Javier Velázquez Saornil, profesor de la Facultad de Ciencias y Artes, en el solemne acto académico de inauguración que contó con la presencia de numerosas autoridades. Entre ellas se encontraba doña Blanca Ares González, directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León. Un acto académico que, debido a las restricciones de aforo impuestas por la pandemia del COVID-19, fue también retransmitido en directo vía streaming. Durante el pasado curso, las clases se han desarrollado siguiendo un modelo presencial virtual sincrónico, dado la situación generada por la pandemia, lo cual ha determinado un sobresaliente proceso de transformación digital de la universidad que ya inició hace 10 años. El Consejo de Gobierno de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila estuvo integrado por los siguientes miembros:
La universidad desarrolló el curso con un total de 4.542 alumnos en titulaciones oficiales de grado y máster universitario que se distribuyeron dentro de la oferta académica de las 3 facultades, impartiendo su actividad docente e investigadora en 2 centros: el edificio principal, sito en la calle Canteros, y el campus de la Inmaculada. Todo ello gracias a la labor de los 326 trabajadores que forman parte de la universidad, de los que 135 son hombres y 191 mujeres. Entre ellos, la UCAV cuenta con 191 profesionales que forman el personal docente e investigador, de los que 87 son hombres y 104 mujeres, y con 135 trabajadores que engloban el personal de administración y servicios, de los que 48 son hombres y 87 son mujeres. Además, la UCAV cuenta con 2 centros adscritos: la Escuela Montpía en Santander, que imparte la titulación de graduado en enfermería, y la Escuela de Magisterio Fray Luis de León de Valladolid, que imparte las titulaciones de graduado en educación infantil y graduado en educación primaria. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, con una plantilla de 75 profesores, impartió los grados de Derecho, Economía y ADE en sus modalidades presencial y a distancia, los grados en Educación Infantil y Educación Primaria, en su modalidad presencial y semipresencial, así como el máster universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. El máster universitario en Bioética y Formación en colaboración con la Universidad CEU San Pablo, el máster universitario de acceso a la profesión de abogado con la inestimable colaboración del Colegio Oficial de Abogados de Ávila, el máster universitario en internacionalización de empresas y comercio exterior, así como el máster universitario en Criminología aplicada e investigación policial, el máster universitario en Dirección y Gestión de instalaciones e instituciones deportivas, el máster universitario en Administración y Dirección de empresas, el máster universitario en Contabilidad avanzada y Auditoría de cuentas, el máster universitario en Dirección y Administración en Economía social y Cooperativismo, el máster en Gestión de proyectos. Dentro de esta facultad han obtenido el grado en doctor doña María de la Paz Muñoz Prieto con su tesis doctoral, Propuesta de incorporación de los aspectos ambientales en la contabilidad financiera; don Juan Jesús Gutiérrez Carrasco con su tesis La filosofía de la vida de Han Jonas, en Mediatez hacia la eternidad; y doña Gabriela Torregrosa Benavent con su tesis La enseñanza de la lengua inglesa para la escala ejecutiva en la Escuela Nacional de Policía. Por su parte, la Facultad de Ciencias y Artes, con una plantilla de 40 profesores, ha impartido presencialmente los grados en Ciencias Ambientales, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural, Ingeniería Forestal. Por su parte, indicar que también se han impartido en la modalidad online los grados en Ingenierías de Sistemas de Información y en Ciencias Ambientales, y en modalidad semipresencial los grados en Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural y en Ingeniería Forestal. Mención especial requiere la puesta en marcha durante el curso académico 2020-2021 del grado en Bioinformática. En cuanto a la formación superior, cabe destacar el máster universitario en Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales, el máster universitario en Ingeniería Agronómica y el máster universitario en Ingeniería de Montes y el máster en Biotecnología Agroalimentaria. Durante este curso académico, la Facultad de Ciencias de la Salud, con una plantilla de 58 profesores, ha impartido los grados en Enfermería y Fisioterapia, en modalidad presencial, y los grados en Nutrición Humana y Dietética y Psicología, en modalidad semipresencial. Además, se ha puesto en marcha el máster universitario en Terapia Manual en el Sistema Musculoesquelético y el máster universitario en Psicología General Sanitaria. Por lo que se refiere a todas las facultades en su conjunto, durante el presente curso académico, ASUCIL y el Consejo de Universidades han verificado las siguientes titulaciones: el grado en Políticas de Seguridad y Control de la Criminalidad, el grado en Ingeniería Informática Sistemas de la Información, el máster universitario en Gestión y Liderazgo Humanizado de Servicios de Salud y el máster universitario en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. Títulos que han contribuido a aumentar la oferta académica de la UCAV, que en la actualidad imparte 17 grados y 18 máster universitarios. En este curso académico se han puesto en marcha novedosos títulos propios de la universidad. Destacan los ofertados en el marco de la cátedra UICN, centrados en el estudio de la conservación de la naturaleza y cambio climático. Los títulos de máster, especialista y experto universitario sobre patrimonio histórico, u otros títulos que profundizan en ámbitos igual de importantes como el ámbito educativo y tecnológico, como los títulos de máster, especialista o experto en e-learning o en gestión de proyectos de transformación digital de centros educativos, así como los cursos universitarios superiores y técnicos en materia de blockchain. Esta amplia oferta de estudios propios se ha incrementado gracias a la colaboración con otras instituciones.
con los que ofrecemos un amplísimo catálogo de 47 nuevos títulos. Además, bajo la estructura de las 3 facultades, se han organizado numerosas actividades formativas, entre las que sobresalen el 76 y el 77 Encuentro de Universitarios Católicos, el Aula de Simulación Jurídica, las Jornadas de Cooperación Internacional en Conservación de la Naturaleza, jornadas organizadas por el Centro de Estudios, Investigación y Formación del Profesorado, el 4º Campus en Seguridad Pública y Defensa Nacional, jornadas de Economía Social o la Jornada de Inteligencia Artificial. No debemos tampoco olvidar el desarrollo del programa Aula Abierta, que ofrece una formación universitaria específica altamente cualificada, y el programa Bachillerato Universitario Bachillerato Avanzado, en modalidad online, en colaboración con el Colegio Asunción de Nuestra Señora para alumnos de bachillerato. Otro pilar dentro de la estructura de la universidad lo constituyen los diferentes servicios que han desarrollado una brillante actuación durante el curso académico 2020-2021. La Dirección de Calidad ha continuado los procesos de calidad puestos ya en marcha en años anteriores, y se han diseñado los sistemas de calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los centros adscritos. Se han adaptado los espacios de la biblioteca para cumplir con las medidas COVID y se han incrementado notablemente los fondos electrónicos. El servicio de publicaciones ha aumentado sustancialmente el número de instituciones con las que se realizan intercambios y ha editado 98 manuales. La actividad de la universidad ha sido difundida a través de los medios de comunicación por el Gabinete de Comunicación, que ha enviado más de 300 noticias y organizado más de 60 ruedas de prensa, gracias a lo que ha logrado una repercusión económica en prensa escrita y digital valorada en casi 9 millones de euros. Asimismo, la Universidad Católica de Ávila ha creado la aplicación para smartphone UCAvila, presentada en abril de 2020, con la que se persigue recopilar toda la información del OCAV desde el dispositivo móvil. Gracias a ella, el Gabinete de Comunicación ha ampliado sus canales de comunicación interna y cuenta con una herramienta instantánea y eficaz para enviar comunicados instantáneos a los móviles de los miembros de la comunidad universitaria. También se ha creado una nueva web que permite una comunicación más interactiva, intuitiva, funcional y accesible gracias a su diseño responsive, con el que se puede navegar de forma más óptima a través de diferentes dispositivos, ya sea desde un ordenador, tablet o móviles. Por su parte, el negociado de becas ha gestionado más de 1.200 becas y ayudas por un importe superior a 2 millones de euros. Más de 1.000 alumnos han realizado prácticas a través del Servicio de Prácticas e Información para el Empleo, que ha desarrollado importantes actuaciones a través del Observatorio Ocupacional de Egresados. El Servicio de Atención al Estudiante ha orientado a los alumnos con dificultades de aprendizaje y problemas personales. Se han organizado diversas conferencias, cursos, campañas de extracción de sangre, cineforum o actos del coro gracias al Servicio de Extensión Universitaria. El Servicio de Deportes ha celebrado numerosas jornadas y conferencias de contenido deportivo, como la Jornada de Sostenibilidad en el Deporte. A través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación y en colaboración con la Fundación Universidades de Castilla y León, se ha participado en la Estrategia Universidad Empresa, Proyecto TQE 2018-2020. Se ha asesorado a los investigadores para la presentación a la convocatoria de sexenios y se han presentado 7 proyectos de investigación competitivos. El Aula de Lengua y Cultura Española ha organizado cursos de lengua y cultura española a través de la metodología online y presencial. Complementariamente, se han ofertado cursos de diferentes lenguas extranjeras por el Centro Avanzado de Idiomas. El Centro de Proceso de Datos ha desarrollado, asesorado y mantenido las aplicaciones informáticas necesarias en todos los ámbitos de la comunidad universitaria. Se ha potenciado la movilidad internacional dentro de las limitaciones existentes, con la ayuda del Servicio de Relaciones Internacionales, que ha elaborado una nueva normativa de movilidad para el profesorado. El Servicio de Promoción Institucional ha desarrollado numerosas actividades promocionales. Los servicios generales y de mantenimiento han desarrollado un conjunto de tareas encaminadas a la buena conservación y adecuado funcionamiento de los edificios e instalaciones. Y, por último, destacar que gracias a la actuación de la Pastoral Universitaria y la Capellanía, se han organizado convivencias, ejercicios espirituales y otras muchas actividades de voluntariado, como el proyecto Aprendemos Contigo, con las niñas del Colegio Corazón de María de Arequipa, Perú, el voluntariado Cáritas Infantil, el voluntariado Casa Grande de Martí Herrero, la peregrinación a Fátima, el grupo de oración San José o el Camino de Santiago. Dentro de los acontecimientos celebrados durante el curso académico 2020-2021, cabe destacar el Congreso Internacional Mujer Excepcional, 50 años del doctorado de Santa Teresa de Jesús.
Saludo a los participantes del Congreso Universitario con el que se conmemora el 50º aniversario de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Otros de los eventos destacados son la celebración de diversas actividades por el Instituto Berit de la Familia, el desarrollo en la modalidad online de la 17ª edición del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León en su sede de Arévalo, las jornadas organizadas por el Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado en Educación y las segundas jornadas ASEFOS, las distintas actividades programadas por las cátedras Santa Teresa de Jesús sobre estudios de la mujer, cultura de defensa, estudios policiales, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, Comité Español e Isabel la Católica, las numerosas actividades realizadas por la Business School, la organización de un seminario e-learning en el que han participado más de 60.000 alumnos, los reconocimientos y premios otorgados a la universidad, la colaboración con la Escuela Nacional de Policía para potenciar los estudios oficiales y propios de criminología con una proyección internacional a través de la Escuela Iberoamericana de Policía Iberpol, y el acto de graduación celebrado en la Catedral de Ávila en la que se graduaron la primera promoción de alumnos de los grados de Nutrición y Psicología. Además, la necesidad de adaptarse a la nueva realidad impuesta por la pandemia del coronavirus, la potenciación del Vicerrectorado de Investigación para fortalecer la investigación universitaria, el aumento significativo del número de instituciones públicas y privadas con las que se han firmado acuerdos de colaboración, la inauguración de la cátedra John Henry Newman y, por último, el 24 de agosto, la Universidad Católica de Ávila cumplió 25 años de su fundación, por lo que a partir de este curso que hoy inauguramos, damos paso a los diferentes actos conmemorativos de las bodas de plata de la Universidad Católica de Ávila. Hay un tema que el Papa Francisco repetía siempre. Hay una frase que él repetía siempre hasta en nuestros días. Esta frase es: hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Entonces, con esta expresión que parece irrealista, pero lo es verdadera, he decidido hablar hoy de las amenazas contra la libertad religiosa en el mundo, en particular las persecuciones contra los cristianos. Se trata de un tema que también a mí personalmente es muy caro, es muy cercano, habiendo trabajado muchos años en los foros internacionales y también en la Santa Sede. Entonces es un tema muy actual y pienso que en una universidad como la Universidad Católica de Santa Teresa de Jesús de Ávila, pienso que es un tema también muy actual. Quisiera tratar el tema en dos niveles. Primero, los grandes principios y la enseñanza de la Iglesia sobre la libertad religiosa. Y segundo, la presente situación en el mundo sobre el respeto o la violación de este derecho fundamental. Al tratar el tema en el nivel de los grandes principios y la enseñanza de la Iglesia sobre la libertad religiosa, comienzo recordando tres principios esenciales de lo que es el derecho fundamental humano de la libertad religiosa. El primer elemento es que la libertad religiosa es un derecho fundamental del hombre. Entonces, no se discute, podemos decir. El segundo elemento es que esta libertad es personal. El tercer elemento, esta libertad es personal, pero
se ejercita no solo personalmente, sino también en modo comunitario, en modo público, que se exprime sobre todo en los cultos. La libertad religiosa es un derecho universalmente reconocido como un derecho fundamental del hombre, porque es un derecho que corresponde a la dignidad humana. Nosotros, cristianos, creemos que la persona ha sido creada en la imagen de Dios. Entonces, con esta inmensa dignidad, nosotros creemos también que la libertad religiosa se adhiere a esta dignidad. En el mundo de los derechos y de las declaraciones universales, el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos afirma: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La libertad de adherir a una religión es una decisión personal. Derecho, pues, a tener o no tener una religión. Derecho a poder cambiar de religión. Esa es siempre una cuestión muy actual. Derecho a poder vivir en público y en privado, individualmente o colectivamente, de acuerdo a esas convicciones. Y dentro de este vivir individual y colectivamente en público y privado, se incluye la libertad de enseñar esa religión y educar a los hijos según sus convicciones y vivir de acuerdo a la vida social en coherencia con estos principios. Para nosotros cristianos, en particular para nosotros católicos, la pertenencia a la Iglesia, la pertenencia a Cristo, radica en la adscripción personal y libre, que para ser tal constituye el acto de la fe en sí. Queda oscurecido o incluso invalidado un acto de fe ofrecido por coacción o amenaza, o incluso el ofrecimiento de premios, cualesquiera que estos sean, de índole temporal. En breve, la libertad de aceptar o menos, de practicar o menos una religión es en la esencia de ser un auténtico creyente. La libertad es esencial para poder personalmente, de propia voluntad, adherir a una religión o cambiar religión o dejar una religión. Esta libertad personal, pues, se manifiesta y se ejercita no solo personalmente, sino también en modo comunitario. Eso es muy claro también en el mismo artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. El derecho a la libertad de religión incluye la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge en síntesis esta enseñanza. Es decir, la fe es un acto personal. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela a él. Pero la fe no es solamente un acto aislado, es también comunitaria. La misma Iglesia es plenamente consciente de su misión, de la proclamación y transmisión de la fe, como los primeros apóstoles ante las autoridades de su tiempo. Como nos relata los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan, sin embargo, les respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios, pues nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Esta es en la conciencia de la Iglesia, en su conciencia colectiva.
la libertad no solamente de vivir, pero también, sino también la libertad de poder proclamar y testimoniar su propia fe públicamente. Teniendo en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los papas después, San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II y hasta Papa Francisco, tenemos esta enseñanza fija, podemos decir, de la Iglesia Católica. Es importante recordar la dignidad de la persona humana como un bien adquirido sólidamente en nuestra civilización. Como ha afirmado el señor obispo esta mañana en su homilía, que también nuestra civilización occidental está muy radicada en este principio, los principios humanos basados en la dignidad del hombre. Entonces, la dignidad de la persona se hace cada vez más clara en la conciencia de los hombres de nuestro tiempo y aumenta el número de quienes exigen que el hombre en su actuación goce y use su propio criterio y de una libertad responsable, no movido por coacción, sino guiado por la conciencia del deber. Como exigencia de la dignidad de la persona humana y de su trascendencia, es un derecho natural del hombre el no ser coaccionado por los poderes civiles en su profesión de fe, sea esta verdadera o no, y que este derecho natural ha de ser sancionado por el ordenamiento civil. No es un permiso, no es una autorización, porque es una garantía que esta libertad religiosa, esta libertad de conciencia y otras libertades fundamentales del hombre sean respetadas y observadas en la comunidad. El segundo Concilio Vaticano también afirma declara que la persona tiene este derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, sea por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Esta es la enseñanza del Segundo Concilio Vaticano II. Para fundamentar la libertad religiosa es importante reconocer, en primer lugar, el derecho de todo hombre de buscar la verdad. En segundo lugar, la obligación de seguir su recta conciencia. A veces la conciencia no es siempre correcta. La conciencia no tiene siempre la verdad. A veces también la conciencia está equivocada. Pero esta libertad de conciencia hay que ser respetada porque es fundamental. El Papa Juan Pablo II recordaba la Convención de Helsinki, una convención fundamental sobre todo por toda la Europa, no solamente de la Unión Europea. En 81 el Papa decía al miembro de la Convención de Helsinki, a los miembros, que al tema de los derechos del hombre, en particular al de la libertad de conciencia y de religión, ha dedicado la Iglesia Católica en todo tiempo. Es siempre una seria reflexión, responsabilidad para ella. El Papa Benedicto XVI, en la 44 Jornada Mundial de la Paz, escribe en su mensaje que el derecho a la libertad religiosa se funda en la misma dignidad de la persona humana, cuya naturaleza trascendente no se puede ignorar o descuidar. Yo me gustaría citar una vez más el Papa Benedicto XVI. Ayer tuve una sesión, una ponencia antes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y me habían pedido hablar sobre la laicidad, la sana laicidad, el laicismo y sobre también la relación
entre el derecho y la moral. Entonces, la cuestión de la libertad religiosa como una garantía, no como una concesión de parte de las autoridades locales, esto es muy importante como un elemento fundamental en lo que llamamos la sana laicidad. El Estado no puede coaccionar a sus ciudadanos creer o no creer, practicar o no practicar su propia religión. Este sería una violación de un derecho fundamental del hombre y no podría considerarse un elemento de una sana laicidad. Entonces, esta citación del Papa Benedicto me gustaría citar de nuevo aquí, cuando el Papa Benedicto XVI decía a los juristas italianos que no es expresión de laicidad, sino su degeneración en laicismo, la hostilidad contra cualquier forma de relevancia política y cultural de la religión, en particular contra la presencia de todo símbolo religioso en las instituciones públicas. Y tampoco es signo de sana laicidad, continuaba el Papa, negar a la comunidad cristiana y a quienes la representan legítimamente el derecho de pronunciarse sobre los problemas morales que hoy interpelan la conciencia de todos los seres humanos, en particular de los legisladores y juristas. En efecto, no se trata de injerencia indebida de la Iglesia en la actividad legislativa propia e exclusiva del Estado, sino de la afirmación y defensa de los grandes valores que dan sentido a la vida de los ciudadanos. Y en fin, quisiera citar también el Papa Francisco últimamente sobre esta cuestión. El Papa Francisco afirma: en un mundo en el que diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir la libertad religiosa o reducirla a una subcultura sin derecho a voz y voto en la plaza pública, o de utilizar la religión como pretexto para el odio y la brutalidad, es necesario que los fieles de las diversas tradiciones religiosas unan sus voces para clamar por la paz, la tolerancia y el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de los demás, etc. Valorando, pues, el diálogo interreligioso, el Papa Francisco últimamente ha tenido muchas iniciativas, especialmente con el mundo islámico. El Papa firmó esta declaración común con el grande imam del Al-Azhar en el Cairo sobre la fraternidad humana universal. Y, por supuesto, tenemos la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, que trata también de este tema. Entonces, el tema fundamental del derecho fundamental del hombre, la libertad religiosa, no es un tema que solamente nosotros cristianos que tenemos que conllevar, que tenemos que defender, que tenemos que luchar por su respeto y observancia. Pero también de todos los otros creyentes tenemos que trabajar con ellos. Y, cómo no, a todas las personas de buena voluntad. Porque no se trata solamente del creyente, se trata del hombre, porque esto adhiere a su naturaleza. Si es de la naturaleza del hombre que tenga que poder ejercer esta libertad, entonces todos los hombres, todas las personas hay que ser también, hay que luchar también por su respeto y observancia. Ahora, después, ese es el cuadro, los principios que tenemos como Iglesia Católica. También pienso como en sociedad en general, que creemos que sean los principios fundamentales de lo que es el derecho humano fundamental de libertad religiosa. Ahora vamos a examinar el estado actual en el mundo de este derecho fundamental de la libertad religiosa. Últimamente, en el mes de agosto, pienso el 1 de agosto, estuve aquí en Ávila para participar a un
un capítulo provincial de la provincia misionaria de los Padres Dominicos, la provincia del Santísimo Rosario, que trabaja mucho en Asia. Entonces, yo también hablé de este tema de la violación, porque es un tema realmente muy preocupante, especialmente en Asia, incluso en Medio Oriente. Es decir, sí, hablando de la situación religiosa en el mundo de hoy, sobre todo en el cuadro de la misión, el trabajo, podemos decir, de los misioneros, sea el trabajo, lo que decimos evangelización ad gentes, a los que todavía no conocen a Cristo, que no conocen el cristianismo, pero también en lo que llamamos también la nueva evangelización, quiere decir la proclamación hasta el querigma a las iglesias, a las sociedades que ya desde hace mucho tiempo conocen al cristianismo, pero en un cierto sentido, en un cierto punto, que habían más o menos dejado, podemos decir, la creencia, el cristianismo. Entonces, también el problema es muy importante no solo hablar de los principios de la libertad religiosa, pero también ver cómo esta libertad religiosa está respetada o está violada en muchas partes del mundo. Entonces, después de haber hablado un poquito de los principios sobre la libertad religiosa, yo me gustaría también tratar un poquito o dar un poquito de estadísticas en el mundo sobre la violación o el respecto de esta libertad religiosa, de este derecho fundamental. Según revela muchas fuentes, me gustaría referir aquí sobre todo de una fuente una fuente de información sobre la cuestión, una fuente muy creíble y también de una extensión geográfica muy grande. Yo hablo del informe de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cada 2 años, esta fundación publica el estado de la libertad religiosa en el mundo. Cada año. Este año 2021, su última edición fue publicada en el mes de abril. Entonces, refiriendo sobre todo a los datos del 2018-2019. Entonces, se trata de un informe muy reciente que nos da una presentación muy amplia sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo. La Fundación Pontificia tiene representación, tiene, podemos decir, informadores, tiene periodistas en 196 países y territorios en el mundo. Es donde está la Iglesia, prácticamente la Fundación está también. Entonces, podemos decir que prácticamente no hay un estudio sobre el fenómeno de la observación o de la violación de la libertad religiosa más completo y más grande que el informe de la Fundación Pontificia Iglesia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Segundo este informe, en el mundo de hoy, la violación de la libertad religiosa es más que nunca, podemos decir, preocupante. La estadística arroja datos que denuncian discriminación, persecución directa, la falta de libertad para manifestar religión propia o la prohibición de cambio de religión, la prohibición de conversión o la imposición de la conversión. Para aliar sus datos, esto es, si la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto sus informadores para recoger datos en 196, como acaba de decir, países y territorios. Entonces, se ha confeccionado un informe verdaderamente, no solo verdaderamente completo. Hay muchas estadísticas que uno puede
que uno puede leer o puede consultar. Hay gobiernos que publican también cada año el estado de la libertad religiosa en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos tiene un informe sobre la libertad religiosa internacional, y no solamente tiene un informe, tiene también un embajador al latere, como se dice, para la observación de la libertad religiosa. Tiene una comisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo para ocuparse también de esta cuestión. Entonces, pero sí son informes más o menos parciales, en el sentido que hay un estudio solo de unos países, 20 o 30 países, depende de la gravedad del problema de la libertad religiosa. Pero segundo este informe de la ayuda a la iglesia necesitada, que en 62 países en el mundo de hoy, el 31, casi un tercero de la población de estos países sufre de persecución. De los 62 países, en 36 los creyentes sufren de discriminación en todos los puntos de vista, en todos lados, en todos los campos, trabajo, educación, etc. Y 26 de esos 62 países, los creyentes, sobre todo los cristianos, sufren de persecución directa, casi podemos decir persecución física, no solamente discriminación, pero sobre todo persecución. El 67% de la población mundial viven en países con graves violaciones a la libertad religiosa. Más es 2/3, ¿cómo se dice? 2/3 de la población mundial, quiere decir 5.000 millones y 200 millones de personas en el mundo sufren de persecución religiosa. En todos los aspectos, discriminación, violación física, conversiones forzadas, violaciones de prohibiciones de cambiar religión, etcétera, etcétera. Todos estos, se puede imaginar, 2/3 de la población del mundo. Esto es un dato que tiene que preocuparnos todos. Esta vulneración no es igual, no hay una única razón. Hay también razones por qué esta vulneración de la libertad religiosa. Por ejemplo, hay países donde la violación contra la libertad religiosa está en su sistema legislativo. Es por ley, es por legislación del país que hay violación de la libertad religiosa. Las víctimas son discriminadas por ley, desposeídas por ley, e incluso asesinados en observancia de una legislación. No quiero citar estos países, pero conozco como miembro del Servicio Diplomático de la Santa Sede, nosotros. Esto es mi 10º país. Entonces, habiendo también trabajado en la Secretaría de Estado del Vaticano, tenemos estos informes, constituciones de países que entonces también constitucionalmente está prohibido convertir, está prohibido cambiar religión, y en una palabra, en estados, lo que llamamos estados confesionales. Entonces, son verdaderamente inherentes al sistema legislativo de un país y también constitucional, no solamente leyes. En otros casos, podría ser que no hay leyes que explícitamente prohíben o violan a la libertad religiosa. También hay gobiernos concretos, gobiernos pro tempore, como decimos decir, gobiernos en ejercicio que violan las libertades de los creyentes. Un gobierno autoritario, como decimos, vigila informáticamente a los creyentes, videocámaras que siguen los creyentes que van en una iglesia, que van en una mezquita, etcétera, etcétera. Esto es una violación
de derecho, especialmente cuando un régimen dictatorial o autoritario utiliza estas informaciones recogidas para oprimir o para condicionar a sus ciudadanos. En muchos casos también la persecución es claramente obra del extremismo religioso, sobre todo el extremismo islamista. Afecta a más de 1.000 millones de personas y lo sabemos muy bien dónde están. Ahora, qué lástima que en África también hay muchos casos de esta persecución, de esta violación de la libertad religiosa. Si nos hablamos no solamente de Nigeria con Boko Haram, ahora toda la región del Sahel está muy mal en este sentido. No podemos, en fin, olvidar como causa de violación de la libertad religiosa los sistemas nacionalistas, étnicos, religiosos. Eso también es todavía presente en el mundo. Hay presentes, por eso afectan, esta es realmente enorme, porque según los estudios, no solamente el informe de la Iglesia, ayuda a la Iglesia necesitada, según muchos otros informes, también de las Naciones Unidas, que sobre todo este tipo de persecución étnico-religiosa, de naturaleza étnico-religiosa, está presente sobre todo en 4 países en el mundo, pero afecta 1.600 millones de personas. Entonces ya sabemos que estos países son enormes, con poblaciones de, no sé, 1.400.000 millones, o 1.300.000.000, etc. Entonces es una persecución que continúa, que quiere decir que un país, un sistema, un gobierno aplica esta discriminación porque cree que todos los ciudadanos de esos países tienen que ser de esta religión. Entonces no permiten que creyentes de otras religiones pueden gozar de los mismos derechos que la mayoría. Yo he trabajado en países que así, que es casi automático, que tú eres de este país, hay que ser de esta religión. Esto es casi automática todavía en unos países, unos estados en el mundo, que es casi automática. Si tú eres de esta religión, quiere decir que tú no eres ciudadano de este país. Esto es verdaderamente, puede ser una cultura que necesita generaciones para cambiar, pero es todavía una grande realidad. Yo voy a concluir con, yo estoy hablando sobre todo de la persecución física, y nosotros pensamos que sí, esto es la realidad en Sahel, en Medio Oriente, no sé, en China, en India, donde realmente de este tipo étnico-religioso es todavía muy fuerte, sobre todo en unos estados de India, y etcétera. Entonces son persecuciones físicas, persecuciones directas, persecuciones legislativas muy evidentes, explícitas, pero también tendremos que, mirar a nuestra sociedad, al mundo occidental, porque existe también lo que podemos decir persecución en modo educado. En el mundo tradicionalmente cristiano, una forma solapada de persecución es la que en el informe también en la Iglesia necesitada, que refiere o se denomina persecución educada. La expresión fue usada por el Papa Francisco muchas veces, sobre todo en 2016, me recuerdo muy bien, porque yo en aquel tiempo estaba en las Naciones Unidas, entonces es también un debate sobre que las persecuciones religiosas, especialmente los países que se acusan siempre, como se dice, han sido siempre acusados de violar la libertad religiosa, entonces estos países también, estas delegaciones decían siempre también a los países occidentales, también en vuestros países hay violación de derechos humanos en otras formas. Esto es también verdad. Entonces el Papa ya en 2016 dice que hay persecución
religiosa educada. Incluye injerencias en las libertades de conciencia, casi prohibir la libertad de conciencia, o casi prohibir las asociaciones, expresiones, grupos de naturaleza o de fines religiosos, negación de acceso a determinados empleos y programas educativos y a la justicia, a los servicios legales, con frecuencia en nombre de derechos nuevos o en conflicto con esos. Es el caso donde se exige una interpretación radicalmente individualista de ciertos derechos y la afirmación de nuevos derechos, por supuesto, con las vírgulas, con las comillas, nuevas formas culturales creadas de acuerdo con la evolución de los valores que reducen las religiones al silencio y la obscuridad de la conciencia de cada uno, o peor, lo que decimos solamente en la sacristía, tampoco en la conciencia. Quiere decir que la religión no tiene expresión pública. En Occidente, las leyes ya no protegen de forma significativa el derecho a la objeción de conciencia. Eso es muy preocupante, por supuesto, para nosotros, de los profesionales del cuidado de la salud, en cuestiones relacionadas con el aborto y la eutanasia, sobre todo. Hace solo unos días, el 14 de octubre, el Santo Padre ha defendido la objeción de conciencia como derecho fundamental, específicamente en el contexto del aborto. Defiende a los miembros de la Sociedad Italiana de Farmacia Hospitalaria. Vosotros estáis siempre al servicio de la vida humana, y esto puede conllevar, en algunos casos, la objeción de conciencia, que no es deslealtad, sino, por el contrario, fidelidad a vuestra profesión. Si está válidamente motivada. Hoy en día está algo de moda pensar si estaría bien eliminar la objeción de conciencia. Y pienso que nosotros sabemos todos que en España esta es una cuestión actual. Pero, continúa el Papa, pensad que esta es la intimidad ética de toda profesión y de todo profesional de la salud. Y esto nunca debe negociarse. Es precisamente la responsabilidad última de los profesionales de salud. También en varios países están en peligro las disposiciones sobre el derecho de los grupos religiosos a gestionar sus propios colegios, conforme a su ideario en conflicto con lo políticamente correcto, estandarizado por nuevas propuestas hechas leyes que contrastan hasta con el sentido común. No hace falta ni citarlas. Están en frescas en nuestra memoria de estos meses. Estos nuevos derechos consagrados en ley hacen que el derecho de libertad religiosa o su expresión en una institución tendría que ser prohibida. Por supuesto, la Santa Sede ha subrayado muchas veces la relación intrínseca que existe entre la libertad religiosa y las otras libertades. Muchas veces el Papa, también la Santa Sede, en todos los foros internacionales, Naciones Unidas, todas las instituciones en IBRA o Unión Europea, que la observación, el respeto de la libertad religiosa es una indicación también de la observación de otras libertades fundamentales del hombre. Donde hay violaciones de la libertad religiosa, no solamente muy probablemente, casi seguro que hay también violaciones de otras libertades fundamentales. Libertad de unión, libertad de expresión, libertad de formar grupos, libertad de asociación, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que tengo que terminar. Entonces, por último, no olvidemos que los ataques a la fe y su acto de adhesión libre proceden del ámbito de la ideología que pretende ocupar todo el espacio público. Esto que lo llamamos laicismo. Laicismo
que tiene su base ideológicamente en este sentido. ¿Qué quiere la Iglesia? Lo cierto es que la Iglesia no quiere privilegios, ni pretende ser tratada mejor que nadie. Lo único que pretende es poder hacer en libertad su trabajo, su misión que su Señor le ha encomendado. ¿Y qué quieren los creyentes? Los creyentes quieren su libertad religiosa no sea violada, que no sea simplemente tolerada o autorizada o permitida, sino como garantizada como su libertad fundamental. Eso es. Muchas gracias. La excelentísima señora doctora doña María del Rosario Sáez-Yuguero, rectora magnífica de la Universidad Católica de Ávila. Muchas gracias, excelentísimo y reverendísimo señor nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Ávila y gran canciller, rectores magníficos de las universidades San Pablo CEU, Universidad Católica de Valencia, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Europea Miguel de Cervantes y Universidad Internacional Isabel I de Castilla. Excelentísima señora presidenta del Consejo Directivo, directora general de Universidades, excelentísimo y reverendísimo señor obispo administrador apostólico de Ciudad Rodrigo y emérito de Ávila, teniente de alcalde, presidente de la Diputación, delegado de la Junta de Castilla y León, vicerrectores de la Universidad de Burgos y secretaria general de la Pontificia de Salamanca, autoridades, teniente alcalde, no sé si esté nombrado ya, y alcalde en funciones, esperamos que pronto se recupere el señor alcalde, director de la Escuela de Policía, senadores nacionales, su delegado del Gobierno, de Defensa, en fin, no voy a pasar lista porque esto sería como leer la antigua guía de teléfonos, pero muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí presente, queridas e ilustrísimas autoridades civiles, militares, eclesiásticas y académicas, profesores, personal de administración y servicios, alumnos, señoras, señores y también pues un saludo a todos aquellos que nos siguen por streaming. En primer lugar, les pido disculpas por el retraso en el acto, pero este año lo hemos querido hacer diferente y la verdad que no nos ha salido muy bien. Pero esperemos mejorarlo, tenemos 25 años por delante para mejorar todo esto y yo les aseguro que esto no vuelve a ocurrir. Así que muchísimas gracias y disculpen. También quiero hacer lo primero, hacerles llegar el mensaje de don Antonio Cañizares, que hoy
pues tenía previsto estar con nosotros y hasta anoche pues así lo esperábamos, pero que por motivos de salud pues nos ha enviado un mensaje pues de cariño, de felicitación y de recuerdo para todos, y hemos dejado a la salida, ahora cuando salgamos del salón, pues una carta que él nos escribe a todos y que la pueden recoger ahí. Yo sé que el tiempo pues es muy preciado y escaso, y vosotros hoy habéis querido dedicarnos el vuestro, así que doblemente muchísimas gracias. Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud al secretario por la memoria que, aunque no ha sido posible proyectarla, la tienen a su disposición en la web. Del corazón no nos pueden brotar hoy más que palabras de agradecimiento. Gracias, señor Nuncio, por haber aceptado nuestra invitación a la inauguración de este curso en que celebramos 25 años de la UCAD. Con su presencia y en su persona manifestamos nuestra adhesión al Santo Padre, al Papa Francisco, al que hemos de agradecer ese precioso vídeo que nos envió hace unos meses con motivo del Congreso de Santa Teresa de Jesús, doctora. Gracias también por removernos la conciencia exponiendo la situación de la libertad religiosa en el mundo y que a veces podemos sentirnos como ausentes y que no es un tema que vaya con nosotros. Muchas gracias por hacérnoslo tan presente y para que sea también un tema por el que nos preocupemos y al menos, si no, por el que recemos y apoyemos a la Iglesia necesitada. Gracias a los rectores que nos acompañan y a los representantes de las universidades amigas con quienes mantenemos una excelente relación y colaboración. Gracias, directora general de universidades, por el trabajo que hacéis desde la consejería, y mi saludo y gratitud también a la consejera. Hemos iniciado un curso muy especial en el que celebramos nuestras bodas de plata, 25 años de esta ilusionante universidad, de este proyecto de educación superior. El 24 de agosto de 1996, fiesta de San Bartolomé, aniversario de la fundación del primer Carmelo de la Reforma Teresiana, el convento de San José de Ávila, se firmó el decreto de fundación de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Nosotros la consideramos como una fundación teresiana y bajo su protección y la de San José ha estado siempre. Esto lo recuerda muy bien don Antonio Cañizares, fundador y promotor de esta universidad, aquel joven obispo de Ávila que se dejó impulsar por el Espíritu Santo y se embarcó en este proyecto cultural con la colaboración de tantos abulenses que le apoyaron y que muchos hoy estáis aquí sentados con nosotros. Pero cualquier obra grande no crece exenta de dificultades. Cuando llegué a esta universidad en 2007, lo primero que hice fue entrar en la UCI, porque entonces la UCAD se encontraba en un estado de máxima gravedad, en la UCI y agonizando. 2 personas fueron trascendentales en la revitalización de la UCAD: la audaz Lidia Jiménez, aquí a mi derecha, y el presidenta de la Fundación Tellamar, y don Jesús García Burillo, que confió entonces en la gestión de la universidad a las Cruzadas de Santa María para acometer esta nueva etapa. Muchas gracias, Lidia, y muchas gracias a don Jesús. Gratitud y compromiso son las líneas que marcan nuestra celebración. Un retazo de lo que somos actualmente, pues lo conocen a través de los medios de comunicación o cada vez que nos visitan. Pero si hoy estamos aquí, ha sido gracias a cada uno de vosotros, a los profesores, a los miembros del personal de administración y servicio, que con vuestro trabajo bien hecho cada día estáis contribuyendo a cumplir la misión de la universidad. Una docencia de calidad e innovadora, una investigación vinculada a las necesidades de nuestra sociedad y la mejor transferencia a la sociedad, que son esos alumnos que recibimos, que a veces llegan desorientados y sin sentido
y que gracias a vuestro trabajo, a vuestro empeño, se gradúan convertidos en excelentes profesionales, portadores de nuestros valores humanos y cristianos. Vaya mi agradecimiento a los miembros del equipo de gobierno y al impulso y cercanía de nuestro gran canciller, don José María Gil Tamayo. 25 años no es mucho tiempo para una universidad, pero sí lo suficiente para que, superada la protohistoria, nos encontremos en un periodo de consolidación y de crecimiento. La UCAD avanza gracias a nuestro compromiso, a la identificación de cada uno de nosotros con la visión y misión de este proyecto educativo singular, enraizado en los principios de la Constitución Apostólica Scor de Ecclesiae de San Juan Pablo II sobre las universidades católicas. Sin vuestro esfuerzo e implicación personal no podríamos seguir avanzando. Gracias a vosotros, la UCAD se consolida y crece. Llegamos a más alumnos, a más instituciones, hacemos posible que más alumnos estudien con nosotros, que más personas trabajen con nosotros. Creo que hoy Ávila no sería igual sin la UCAD, y cada vez hay una mayor implicación entre las instituciones abulenses y nuestra universidad. Año de celebración y de gratitud, pero con la mirada puesta en el futuro para seguir haciendo de nuestra universidad una universidad de calidad, de altura científica y de identidad católica. Una universidad que contribuya con decisión y claridad a la promoción y defensa de la dignidad de la persona humana y al crecimiento de nuestra sociedad. Nuestra universidad, al igual que las fundaciones que hacía Santa Teresa, no es una empresa fácil, igual que sus conventos. Nosotros tampoco tenemos renta y es necesario que nos autofinanciemos, con lo que esto supone a la hora de competir con otras universidades, en precios en las tasas, en ayudas a la investigación, en infraestructuras o en contratación de profesorado. Somos una pequeña universidad, como eran pequeños los conventos de Santa Teresa, que poco a poco nos vamos fortaleciendo y aumentando nuestra oferta formativa. Hemos iniciado los grados de Filosofía y Políticas de Seguridad, teniendo actualmente 17 grados y 18 másteres oficiales. En el ámbito de las inversiones realizadas, quiero destacar la instalación de un programa global de aplicación tecnológica a la universidad, tanto en aspectos docentes como de gestión y administración, que nos ha permitido una transformación digital ejemplar, y así nos lo ha reconocido el Premio Internacional Blackboard Catalyst. Seguimos innovando e invirtiendo en investigación, en tecnología y materiales didácticos para la enseñanza tanto presencial como online. Es una evidencia contrastable la repercusión social que tiene hoy en Ávila la Universidad Católica y la contribución en la mejora de nuestro entorno, pero tal vez en lo que tenemos nuestro punto fuerte y la mayor responsabilidad es en la formación integral de nuestros alumnos. Una universidad católica tiene que ser ante todo una universidad de calidad, con nivel científico como el resto de las universidades, y cumplir la misión propia de docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Pero además estamos llamados a contribuir a la evangelización de la cultura para la transmisión de la fe, buscando la verdad, buscando el sentido de la vida, el sentido de la muerte, la justicia, la paz, el sentido de la historia, la reflexión ética, la honradez y la búsqueda del fundamento de las cosas. Ese es el sentido y la misión de nuestra existencia como Universidad Católica de Ávila y nuestra humilde aportación a crear una sociedad cada vez mejor. Queridos profesores y personal de la universidad, soy consciente de que somos cautivos de la burocracia, de una burocracia que se nos impone desde las administraciones y las agencias de calidad, pero no perdamos de vista nuestro objetivo principal, que es la pasión por educar. Educar requiere tiempo y dedicación, requiere paciencia y generosidad, pero esta misión está en el ADN de nuestra universidad. Para conseguirlo es ineludible
la implicación de todo el personal en la tarea formativa de los alumnos según nuestra identidad. Esto significa que como miembros de una comunidad universitaria debemos ser ejemplares en nuestra actividad, no solo desde el punto de vista de la competencia profesional, sino como católicos, puesto que la universidad nunca será católica por llamarse así, sino cuando sus profesores, sus investigadores, el personal de administración y los alumnos seamos testigos de la fe y suscitemos en otros interrogantes sobre el sentido de la vida. Gracias por vuestro esfuerzo, por educar y transmitir a nuestros alumnos lo mejor de vosotros mismos, por ser testigos antes que maestros. Gracias porque además de investigar, de conseguir sesenios y acreditaciones, procuráis dar una formación integral a nuestros alumnos y eso es una de las mejores contribuciones de la universidad a la sociedad. Mi más cordial bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso y quiero agradecerles a ellos, a sus familias, la confianza depositada en nuestra Universidad Católica de Ávila. Los alumnos son la razón de ser de nuestra universidad. Es tiempo de caminar, de seguir adelante, trabajando en el fortalecimiento de este gran proyecto que es la Universidad Católica de Ávila. Termino agradeciendo a todas las instituciones, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, Escuela Nacional de Policía, colegios profesionales y diocesanos, empresas, a las fundaciones Teresa de Ávila, a la Fundación Ávila, a la Fundación Amparo del Moral por su importante ayuda, a los amigos de la universidad y a todos los que, en fin, colaboráis en esta noble y apasionante tarea. Muchísimas gracias también a los medios de comunicación que son altavoces de nuestro quehacer diario. El mejor activo de nuestra universidad son sus personas. Gracias a todos por vuestro trabajo y empeño en sacar adelante. Esto no sería posible si no estuviésemos todos unidos e identificados con la misión de la UCAD. Reitero mi agradecimiento a todos los que habéis querido acompañarnos y a los que habéis trabajado y preparado este acto y la misa que hemos tenido en la catedral, con el deseo de que sigamos construyendo juntos los próximos 25 años. Mi felicitación a cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mi agradecimiento especial, aparte, me ahorro el saludo y os agradezco vuestra presencia desde las autoridades civiles, las autoridades académicas. Estoy rodeado de doctores, de rectores. Gracias, Lidia, y lo que ella representa del Instituto Secular Las Cruzadas. Gracias, don Jesús. Gracias a la Diócesis de Ávila. Gracias, querida doña Blanca, directora general de universidades. Van a permitir, y voy a ser breve, van a permitir, al menos esa es mi intención, pero ya por la hora y por la paciencia de ustedes, me van a permitir ser un obispo antisistema. Me van a permitir ser políticamente correcto. Incorrecto, mejor dicho. Lo ha sido muy correcta la rectora. Yo no pertenezco a ninguna orden mendicante, pero sí esta universidad necesita ayuda. Y soy antisistema porque el sistema es un sistema estatal, estatista, heredado en Occidente con respecto al ámbito educativo. Y lógicamente considera a todos estos señores que están detrás de mí pues héroes porque se atreven a dirigir universidades que se llaman privadas y no lo son. El gran maestro Alexis de Tocqueville, cuando alaba en la democracia en América, la sociedad civil americana, no pongo como paradigma ningún régimen, ni ninguna, pero sí alaba una cosa, la importancia de la sociedad civil.
cuando vivimos de una herencia demasiado estatista, que en la sucesión de las administraciones ha quedado como una genética administrativa, considera la iniciativa social como algo, no como un derecho adquirido, y nos ha hablado de la libertad religiosa, este gran nuncio, y al mismo tiempo con una experiencia diplomática de la mejor escuela, y ha estado desde Haití, nuncio, el país probablemente más pobre del mundo, al escenario de Naciones Unidas, donde ha representado a la Santa Sede. Luego conoce el mundo político, el mundo diplomático, el universo mundo en definitiva. Pero tenemos una genética política, social, estatal, administrativa, que considera la iniciativa privada, social, al servicio público, como algo, un derecho otorgado, no como el ejercicio de un derecho en bien de la sociedad. Y ahí entra una reivindicación que quisiera hacer frente al sistema. No es el ámbito de la universidad, de las universidades de iniciativa social privada, algo que hay que permitir, sí, ciertamente regular, como tiene que regularse todo en una sociedad organizada y libre, pero sí tiene que ser depositaria también de la ayuda para fortalecer precisamente esa sociedad civil. Y ahí está el mundo de la Iglesia. Al menos por el copyright de las universidades estamos aquí los primeros, desde la primera de Palencia, probablemente la primera universidad del mundo. Luego, estamos aquí desde hace tiempo y además, hablando de globalización, estamos en todas partes del mundo, desde las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos hasta las universidades en los países de misión. Y qué decir del gran aporte nuestro, que nos sentimos orgullosos, a la hispanidad, a los pueblos de América Latina, con el aporte junto con la evangelización de la cultura y del mundo universitario. Luego, lo que estoy diciendo con este rodeo de palabras es que necesitamos ayuda. Queridos amigos, representantes de instituciones, esta gente de mi derecha y de la izquierda de vuestra, con todos estos colores que cada año aumentan, gracias a Dios, son tan importantes como la industria de la automoción. Son tan importantes como cualquier sector industrial y de progreso que contribuya al bien social y económico de Castilla y León. Por tanto, también son necesitados, y sobre todo en esta sociedad nuestra del conocimiento, las inversiones y el aporte a este sector que nace también de la iniciativa, vamos a llamarla privada y conceder eso, pero que es fundamentalmente social, porque es sin ánimo de lucro. Queremos contribuir. La Iglesia lo ha hecho, lo hace y quiere seguir haciendo. Y en el ámbito educativo hemos estado, estamos y estaremos, por el bien de Ávila, por el bien de Castilla y León, por el bien de España, por el bien de la sociedad. Por favor, ayúdenos, ayúdennos, porque si no, no podemos estar en la extenuación. Y esto, como en los presupuestos, las ideas políticas se trasladan a los presupuestos, y vaya si lo estamos viendo. Y nosotros siempre estamos en la cola. No queremos tampoco estar en la cola presupuestaria, al menos que nos toque la propina. Muchas gracias. Ponemos ahora todos en pie para proceder a la inauguración del curso. Queda inaugurado el curso académico 2021-2022 en la Universidad Católica Santa Teresa Jesús de Ávila. Os invito a todos ahora a participar en el cántico del Gaudeamus Igitur.